Estás escuchando Conciencia Médica. Un espacio que valora tu vida. Bueno, la tarde de hoy, como te comentamos al inicio, tenemos de invitada a la licenciada en nutrición Cintia Soriano. Cintia es jefa del servicio de nutrición del Hospital Zonal General de Agudos Simplemente Evita de González Catán y maneja toda la coordinación del área de nutrición de DIM, Clínica Privada y DIM Cardiovascular de Ramos Mejía. Bienvenida, Cintia, buenas tardes. Muchas gracias, Norberto, gracias por la invitación. No, por favor. Queremos un poco que nos deshagas de algunas cosas que tienen que ver con la obesidad, con la nutrición. Y creo que para empezar un poco con todo ese tema sería bueno hablar de qué son las leyes de la alimentación. Sí. Mira, cuando nosotros estudiamos en la facultad, justamente uno de los primeros puntos que aprendemos es cuáles son las 4 leyes de una alimentación saludable. Estas leyes las creó el doctor Pedro Escudero, que es el padre de la nutrición en Argentina. Son 4 leyes que hay que cumplir para tener justamente una alimentación saludable. ¿Cuáles son? Calidad, es decir, una buena alimentación tiene que tener una correcta calidad de nutrientes. Cantidad, ¿qué cantidad de nutrientes tiene que tener una alimentación balanceada, una alimentación saludable? Armonía. Esta es la tercera ley. La armonía es muy importante porque cuando nosotros armamos un plan de alimentación tenemos en cuenta cuántos nutrientes vamos a colocar en ese diseño del plan alimentario. Es decir, cuánto tenemos que consumir de hidratos de carbono, de proteínas, de grasa. Y la última ley, que es la más importante, es la adecuación. Es decir, si cumplo con una correcta dieta, con un correcto plan alimentario en cantidad, en calidad, en armonía, pero no está adecuado al paciente, no sirvió de nada todo lo anterior. Por lo tanto, un plan alimentario tiene que estar adecuado a la actividad física del paciente, a la edad, a los hábitos, a los horarios. Hoy muchos pacientes, muchas personas, todos nosotros trabajamos afuera de casa. Entonces quizás armamos un plan alimentario que está perfecto y cuando el paciente nos dice, bueno, pero yo a las 12 del mediodía estoy en la oficina, no me puedo hacer la ensalada. Bueno, hay que adaptarlo justamente y adecuarlo a la vida cotidiana del paciente. Entonces, esas serían las 4 leyes que tiene que tener una alimentación saludable. Sí, dijiste buenas tardes, bienvenida Cintia a Conciencia Médica. Una expresión que me gustó, que es alimentación saludable. Siempre es interesante realmente definir qué llamamos alimentación saludable, porque es comer menos grasa, eso es alimentación saludable, más grasa, porque se reduce a decir, bueno, yo tengo una alimentación saludable porque yo no como hamburguesas en la semana. Claro. Ya, tengo una alimentación saludable. No es así. A ver, acláranos un poco eso. La alimentación saludable es aquella alimentación que cubre todos tus requerimientos nutricionales para tener una vida lo más sana posible y que pueda prevenir enfermedades. Eso es fundamental. Hoy por hoy la prevención, la alimentación y la prevención ante enfermedades es fundamental. Entonces, una alimentación correcta es aquella que te va a brindar todos los nutrientes para cubrir los requerimientos individuales tuyos. Porque cada uno de nosotros tenemos distintos requerimientos. Sin duda. Y está compuesto por grasas, carbohidratos, proteínas, sí. en balance entre esos macronutrientes, según entiendo. Exactamente. Algo leí. Sí, estás informado. Sí, una alimentación en un paciente sano, tenemos que tener un 55% de hidratos de carbono, un 15% de proteínas y un 30% de grasa. Esos son los macronutrientes. ¿Por qué? Porque lo necesitamos en mayor cantidad. En cambio, los micronutrientes son las vitaminas y los minerales, porque los necesitamos en menor cantidad, en menor requerimiento. ¿Sí? Como para poner una... Hola, Cintia. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Viste cuándo te saludamos todos? Sí. A ver, nos dijiste, ¿qué porcentaje de carbohidratos? 55% de las calorías. Sí. Calórico. 55. ¿De grasas? 30%. ¿Y de proteínas? 15%. Bueno, hoy te viene un paciente, ni idea de todo esto, come lo que viene y te llega al consultorio. ¿Qué promedio
te trae de porcentajes? A ver, Bueno, carbohidratos me dijiste 55. Sí, está 90. todo desbalanceado. Cuando hacemos la anamnesis alimentaria, que es el interrogatorio, no, nos damos cuenta que esto no se cumple, por supuesto. Ni ahí. Es una alimentación hipergrasa e hiperhidrocarbonato, o sea, mucho hidrato de carbono. Pan, galletitas, pastas, arroz, papa, ¿sí? Y en general la gente come poca verdura, que también tiene hidratos de carbono la verdura, ¿sí? Pero lo que tiene la verdura es un tipo de hidrato de carbono que al aportar fibra, en realidad es más lo positivo que lo negativo, ¿sí? A ver, una cosita. Sí. Por ejemplo, el azúcar de mesa, Sí. ¿es un hidrato de carbono? Es un hidrato de carbono simple. Simple. ¿Y la verdura? ¿Es Compleja. un hidrato? Ah, bien, bárbaro. ¿Sí? A ver, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? Porque quizás es muy técnico. El hidrato de carbono simple es aquel que la molécula es muy chiquitita, por lo tanto se absorbe rápidamente. Por ejemplo, el azúcar, una mermelada, un dulce de leche, un dulce de batata, de membrillo. Eso Chocolate. es un chocolate, tal cual. Es un hidrato de carbono simple. En cambio, el hidrato de carbono complejo, la molécula es mucho más amplia, es tipo un almidón, como la papa, el arroz, el fideo, por lo tanto la absorción de esa energía, de ese hidrato de carbono, es mucho más lenta. Conviene que la dieta tenga más cantidad de hidratos de carbono complejos que simples. Claro. ¿Sí? Claro. No, esto es importante como para más o menos tener idea, porque dice, sí, pero hidrato de carbono, pero no son todos iguales. No. Para eso es importante. A la hora de diseñar el plan alimentario tenemos en cuenta eso. Claro, como las grasas tampoco son todas No, por iguales. supuesto. Bueno, pero Por no vamos a supuesto. complicar Sí. tanto la cosa. Volviendo al tema ese de los hidratos de carbono, y vos decías de las verduras, Sí. pero las frutas también tienen mucho hidrato Exacto. de carbono. Siempre dicen por ahí que la banana tiene mucho hidrato de carbono. Sí, que es cierto. Sí. Tiene hidrato, o sea, de todas las frutas es la que más hidrato de carbono aporta. La banana, la uva y el higo. ¿Sí? Son las tres Sí. frutas que más carbohidrato aportan, si lo comparamos quizás con una frutilla. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede? Tenemos que desterrar el mito que la banana engorda, porque una banana mediana de 150 gramos aporta aproximadamente 100-120 calorías, que es poco, o sea que podemos usarlo tranquilamente para una colación, un refuerzo de media mañana, de media tarde, como un postre. Es algo, en relación a un plan alimentario normal de 2000 calorías, tranquilamente podemos comer una banana por día. Bien, No hay ningún problema. bien. O sea, no engorda, No, en absoluto. salvo que nos comamos el kilo de Salvo banana. que nos comamos el kilo de banana, totalmente. Todo en exceso. Sí, obviamente. sí, totalmente. Cintia, esa expresión que uno escucha, por ejemplo, en los gimnasios que dicen, bueno, yo me alimento, pero bueno, alimentarse no supone que te estás nutriendo. Exacto. Entonces, un poco entiendo que hay gente que, digamos, bueno, sí, yo comí bien, yo almorcé, cené, desayuné, pero no se nutrió, ¿puede ser? Exactamente. ¿Cómo es Porque eso? el acto de comer no significa estar bien nutrido. Puedes comer una hamburguesa con papas fritas que estás comiendo, tenés la panza llena, pero sin embargo de nutrientes no aportaste nutrientes adecuados. Son calorías, aporte de calorías. Calorías te va a aportar. Ajá. ¿Sí? Calorías va a aportar, pero no va a aportar una correcta cantidad de nutrientes. Entonces quizás no estás bien nutrido. Es el típico paciente, como recién comentaba Norberto hace un ratito, quizás obeso, que come para saciar el apetito, para saciar el hambre, pero sin embargo no está correctamente nutrido. Y es un paciente obeso, sin embargo anémico. Claro. ¿Sí? O un Claro. paciente obeso y quizás cuando le pedimos un análisis de sangre tiene el calcio bajo, Claro. porque no consume nada de yogur, nada de lácteos. ¿Sí? Sí, Cintia, es importante que cada uno, digamos, tenga una dieta personalizada, porque eso es muy común que se compartan dietas que se lee por internet, que salen en revistas y resulta, bueno, un poco un llamado a conciencia de que no es así, creo. No, yo en realidad es algo muy importante, así como uno va al médico de manera individual, ir al nutricionista es fundamental a la hora de diseñar el plan alimentario individual, porque cada uno de nosotros tenemos requerimientos distintos y, como dije hace un rato, horarios distintos, patologías distintas, pesamos distintos, medimos distintos. Entonces, cada uno de esos puntos son fundamentales a la hora de cubrir nuestros requerimientos nutricionales. Es muy individual. Sí, claro. De las leyes que nos contaste, Sí. una de las que me parece hoy clave con el tema es el tema de la adecuación, Ujú. la última. Sí, ¿no? la última. Por algo dijiste la más La más importante, importante. ¿no? Es complicado ese tema en una sociedad como la que vivimos, Ujú. ¿no? Y si a veces te pasa, viene al consultorio un paciente y yo soy remisero, estoy 12 horas Sí, arriba del sí. remis, ¿qué Sí. puedo comer? Y Sí. bueno, bajo, me como un choripán.
Claro. Bueno, ahí está el trabajo. Ahí está el trabajo. Ahí está el trabajo psicológico. Ahí está el trabajo. El tratar de encontrar la vuelta para ver cómo este remisero no para en una panchería y reemplazar ese pancho por algo que le aporte mejores nutrientes. Entonces, o le enseñamos cómo armar una vianda que sea fácil para llevarse un tupper, o lo reemplazamos quizás con algo mucho más práctico, un yogur con cereales más una banana. Si bien quizás no es igual que un almuerzo, un churrasco con ensalada, pero por lo menos me acerco a tener algo más saludable. Entonces ahí está el tema, quizás tratar de enseñarle cómo poder acercarme a una alimentación lo más balanceada posible. Sí, esa es la cuestión. Sí, y en relación con el etiquetado nutricional, que eso es todo un tema muy discutido, entiendo también por los nutricionistas y los propios consumidores. ¿Algunas recomendaciones cuando vamos al supermercado para la lectura del etiquetado nutricional, por favor? Sí, eso también depende qué es lo que nos está importando. ¿Por qué? Porque si no también es marear mucho a la persona desde la parte química, técnica del claro, es un dato muy, muy técnico. Pero, por ejemplo, si el paciente es hipertenso, lo que vamos a hacer es que quizás se fije más en la columna del sodio. Sodio. Exacto. Donde un alimento que tiene mucho contenido de sodio es aquel alimento que cuando nos fijamos en la columna de 100 gramos de alimento me tiene que aportar más de 200 miligramos de sodio para que sea un alimento con mucho sodio. ¿Sí? O sea, es muy técnico. Sí. Eso se lo damos en líneas generales. Si, por ejemplo, el paciente tiene el colesterol alto, quizás no lo mareo con el sodio, quizás le digo, bueno, fíjate en la columna de grasas totales y fíjate que, por ejemplo, esa galletita no tenga más de 10 gramos de grasa en 100 gramos de alimento. Sí. No sé si se entiende el concepto. Sí, claro. Quizás después es muy técnico decir, bueno, tanto de grasa saturada, tanto de grasas monoinsaturadas. Claro, quizás trato de decirles más grasas totales o sodio y ver cuál es la importancia en ese paciente, no marearlo con tanto micronutriente o macronutriente. Sí. Vos hablaste recién de grasas y mencionaste así al pasar grasas saturadas y grasas insaturadas. Sí. ¿Qué es eso? Que uno lo escucha siempre, que bueno, es todo lo mismo, no es lo mismo. Claro, no. La grasa saturada es una grasa que viene siempre de origen animal. Es decir, se encuentra en las carnes. Esto es importante decirlo, no solamente en la carne roja, porque la mayoría de la gente, ¿qué hace? No come carne de vaca y se va al pollo, come mucho pollo o pescado, que ahora vamos a igualmente decir porque el pescado tiene una grasa pero es muy buena. Pero es una grasa al fin y al cabo también saturada. Las carnes, entonces, los 3 grupos, pollo, pescado, vaca, cerdo, todas tienen grasa saturada. La leche, los quesos, el huevo, todo ese grupo que es de origen animal es grasa saturada. En cambio, las grasas insaturadas son de otro estilo, son de origen vegetal, que son sanas, son grasas justamente sanas. En general no producen un aumento de colesterol, no producen un aumento de triglicéridos, o por lo menos en menor medida. En menor medida, tal cual. ¿Sí? Eso es importante. Y un dato también que es muy importante en cuanto a los aceites. Los aceites tienen una grasa que es muy buena, que es de origen vegetal. Ningún aceite aporta colesterol, eso es fundamental aclararlo, ¿sí? Porque por hoy en el rótulo quizás dice aceite libre de colesterol y ningún aceite aporta colesterol. Porque son vegetales. Porque es vegetal. No existe colesterol. Exactamente, porque es vegetal. Por lo tanto, esa grasa que tiene el aceite es muy buena, porque aporta, según qué tipo de aceite, omega 3 y omega 6, que es una grasa que previene enfermedades cardiovasculares. Sí. Que eso es importante también saberlo. ¿Y el aceite es independiente si se usa frío, digamos, o si se usa para freír? No, hay diferencia, hay diferencia. El aceite crudo es un aceite que no está modificado, que no se transforma en un aceite que va a tapar la arteria del corazón. Bien. En cambio, el aceite, si yo lo salteo, por ejemplo, para rehogar una cebolla, eso ya se está calentando el aceite. Se está ahí produciendo todo un proceso de transformación donde es una grasa que se está transformando de buena que era a mala. Por lo tanto, al saltear, al freír,
ya seguramente me va a empezar a formar lo que se llama la placa de ateroma, lo que se llama tapar la pared arterial con grasa. ¿Sí? Tenemos que dejar de comer milanesas, entonces. Por lo menos al horno. Acá hay un tema que hago un tema porque bueno, pero esto es vegetal, está todo bueno. La margarina, que tanto se la vendió hasta con envase verde, sí, la margarina, sí, mejor que la manteca. Sí. Dale, contanos ese detalle, que la trampita de... Esto es importantísimo. La margarina es una grasa, en realidad contiene una grasa que se llama trans, que actúa igual que una grasa saturada, igual, exactamente igual. Por lo tanto, es lo mismo comerme una manteca que tiene grasa saturada que una margarina que en realidad es insaturada pero trans. No sé si se entiende el concepto. Cuando dije recién, cuando el aceite de estar crudo lo caliento y lo transformo lo paso por el proceso de calentamiento, se transforma en trans. O sea que actúa como una margarina. Hay un proceso de hidrogenación. De hidrogenación, así, exacto, de hidrogenación. Y ya pierde las propiedades benéficas que tiene el exactamente, exactamente. Eso me parecía que estaba bueno, sí, así que cambiar. Y un temita que a mí me gusta mucho porque hablamos, yo te pregunté de una de las leyes, te pregunto de otra, que es la armonía, ¿no? Sí. Hay un dicho que ustedes usan, ustedes, los nutricionistas, que dice que habría que desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. Sí. Bueno, el argentino precisamente hace todo al revés. Exactamente al revés. Sí. ¿No? Pero justamente porque, por lo que dije hace un rato, trabajamos tantas horas, estamos tantas horas afuera de casa, que cuando llegamos queremos comer. ¿Pero por qué? Porque llegamos y acumulamos hambre a lo largo del día. Al acumular hambre a lo largo del día, lo único que pienso es llegar y comer, abrir la heladera. En cambio, si yo esto lo prevengo de antemano y voy distribuyendo a lo largo del día mi desayuno, mi almuerzo, mi merienda y mi cena, hago justamente que no llegar con un hambre de león a casa. ¿Sí? Esto es sumamente importante. Entonces, hay que desayunar correctamente, almorzar correctamente, merendar y cenar siempre que hayan muchas verduras. Siempre, cualquiera, no solamente ensalada, porque a veces la gente cree que la verdura es una ensalada, ¿sí? Y es muy aburrido comer todos los días ensalada. Podemos hacernos cualquier verdura, cruda, cocida, en tortilla, al horno, en budín, en revuelto, y por supuesto la ensalada si queremos. Claro. ¿Sí? Cintia, necesariamente deberíamos acudir a la consulta del nutricionista para aprender a comer por porciones. Eso es realmente algo muy complicado. Yo en una oportunidad pues fui a un nutricionista y recuerdo que me dijo, bueno, estas son las porciones, había medidas y numeritos al lado de la dieta y yo compré inclusive unas tazas y yo nunca aprendí. Claro. Entonces es un poco difícil. Bueno, es un trabajo, como dije hace un ratito, de docente, el de nutricionista. ¿Por qué? Porque es verdad. O sea, si bien digamos, los gramajes están, pero por otro lado hay que enseñarte, bueno, ¿qué significan 100 gramos, 200 gramos? Porque no sos cocinero. Una porción, 2 porciones. Claro, totalmente. Pero la idea es justamente eso, que vos aprendas a decir, bueno, a ver, algo mucho más simple, bueno, tengo que consumir una porción de carne, ¿de qué tamaño? Bueno, se te va a enseñar qué tamaño tiene que tener la porción de carne, pollo o pescado. Mezclado con verduras, muchas verduras, y de postre una fruta. O sea, se te trata de esos gramajes que son muy técnicos, traducir en equivalencia. Sí. No hace falta que te compres una balancita o tengas la tacita, te vas a volver loco. Porque es importante lo de las porciones. Sí, se habla poco de eso en nutrición realmente, y en América Latina no hay pocas campañas que nos enseñen como las cantidades que debemos comer, porque es importante. Sí, ¿no? Lo que sucede es que es muy individual. Sí. Entonces, al ser muy individual, no es lo mismo que el paciente que tiene que consumir un plan alimentario de 2000 calorías, que seguramente va a consumir mucha más cantidad de alimento, que aquel paciente que tiene que consumir 1200 calorías, que seguramente es menos cantidad. Entonces, por eso se te va a enseñar de manera individual qué porción es la tuya. Cierto. Cintia, ayúdame a despejar la siguiente duda. ¿Las frutas pierden propiedades cuando se licúan?
muchas propiedades, porque hay niños, por ejemplo, que no les gustan consumir la fruta entera, sino que bueno, entonces la mamá no quiere licuarla por eso. Claro. No, si la fruta se licúa en el momento y se consume en el momento, no pierde ninguna propiedad. No pierde propiedad en ese caso, ¿no? En absoluto. Cuando se conserva, sí. Si vos, por ejemplo, el ejemplo más típico es un jugo de naranja exprimido, porque la vitamina C es volátil. Entonces, mucha gente exprime la naranja, hace litros o un litro de jugo de naranja y lo consume el día siguiente. La vitamina C, que es lo que más nos importa, se volatilizó. Por lo tanto, hay que consumirla en el momento. Pero si, por ejemplo, a ese niño le queremos hacer una banana pisada, una manzana rallada, no, la propiedad es la misma. Quizás la fruta, al igual que la verdura, pierde la propiedad cuando la cocinás. Claro, que es otra cosa. Que tiene, exacto, porque la vitamina pasa al agua de cocción. Claro. Sí, pero no al rallarla o al pisarla. Sí. Una pregunta que nos había surgido en algún momento era: antes de las comidas, si uno come una fruta o toma mucho líquido, ¿eso le ayuda para no engordar o no asimilar los alimentos? Sí, da más valor de saciedad. No es que al consumir un líquido, un caldo, una manzana, como vos dijiste, lo que va a hacer es bajar, digamos, darnos más valor de saciedad, sentirnos más llenos. Por lo tanto, cuando llegue el plato principal, uno va a comer en menor cantidad, tal cual. Y un dato importante, que mucha gente me pregunta: ¿es lo mismo consumir un vaso de agua que el caldo que damos los nutricionistas antes de almorzar o antes de cenar? No es lo mismo, porque la temperatura caliente es la que da el valor de saciedad, no solamente el volumen. ¿Sí? Importante. Sí, eso es importante. Cintia, ¿cuál es el mito más común en nutrición que se te viene a la cabeza ahorita? Yo te pregunto, ¿cuál es el mito más frecuente en nutrición? ¿Qué dirías tú? En cuanto a los pacientes, el mito que se plantea a los pacientes, por ejemplo, ¿cuál es el más común? El de la banana es un mito que la gente cree que no puede comer banana porque engorda. Ese es un mito muy frecuente. Ese es el más frecuente de todos. Después, muchos pacientes diabéticos creen que, por ejemplo, el agua tónica no tiene azúcar porque es amargo. Claro. ¿Sí? Entonces hay que aclarar que tiene la misma cantidad de azúcar que una marca cola. ¿Sí? Está bueno. Bien. Bueno, estábamos terminando, pero le quiero comprometer para que vengas de vuelta. Sí, porque creo que son muchas las preguntas. Pero le voy a dejar picando una pregunta para la próxima. A ver. Le voy a dejar picando un tema para la próxima. La obesidad. Sí. La obesidad es una enfermedad técnicamente nutricional, de educación o psicológica. ¿Le respondo ahora? No, ¿La próxima? para la próxima. Te comprometan la próxima. No?